En el corazón de un páramo de Alaska, un padre y su hijo se disponen a realizar el viaje de sus vidas. Y el desastre se desata. ¡Vamos muy rápido, Blake! ¡Sujétate! Arrastrados bajo una plataforma de hielo, lucharon por sus vidas en el agua helada. ¡Lo siento! Finalmente lograron llegar a tierra, pero sus problemas no terminaron. ¿Me dejas pensar? No tenían comida ni refugio y estaban a merced de depredadores al acecho. El hijo enfrentó un terrible dilema. Permanecer con su padre de 65 años aguardando un rescate que podría no llegar, o abandonarlo y caminar 96 kilómetros por terreno peligroso para encontrar ayuda. Sobreviví, atrapados bajo el hielo. ¡Papá, lo siento! ¡Prepárate! ¡Blake! El Parque Nacional Gates of the Arctic posee más de 33.500 kilómetros cuadrados de páramo prácticamente deshabitado. Este paisaje espectacular atrae a miles de excursionistas y balseros de todo el mundo. Un avión ultraliviano dejó a Blake Stanfield y a su padre Neil en uno de los lugares más remotos del parque, a 96 kilómetros del asentamiento más cercano. ¿Cómo va la balsa? Ya casi termino. Bien, haré el café. Ambos compartieron toda la vida su amor por la naturaleza, y Blake planificó un viaje para su padre en honor a una ocasión especial. Para su cumpleaños número 65 planifiqué una excursión en balsa a la puerta del Ártico como regalo. ¿No es hermoso, papá? Ah, es muy lejos de la ciudad de Oklahoma. Blake y yo somos buenos amigos. Hablamos y compartimos nuestras experiencias. Siempre fue un buen chico. Mi padre y yo fuimos exploradores desde que yo era pequeño. Y a mí siempre me encantaba. Él me enseñó a apreciar la naturaleza. Sin radio ni celular, ambos estaban desconectados del mundo exterior. Pero para hombres acostumbrados a la vida al aire libre y a valerse por sí mismos, todo era parte de la aventura, y fueron bien preparados. ¿Tengo el mapa? ¿Dónde demonios guardé el encendedor? Lo tengo. ¿Repelente para osos? ¿Repelente para osos extra fuerte? Prácticamente en toda Alaska te toparás con muchas especies salvajes diferentes, incluyendo osos, y por supuesto siempre debes estar preparado. Esta reserva es rica en vida salvaje, incluso en alces y caribúes. Es un parque natural en su estado más puro y alberga a cientos de osos negros y osos pardos, por no mencionar las jaurías errantes de lobos. Aunque Neil esperaba ansioso la excursión, él sabía que sería dura. Oye, papá, Sí, ayúdame un poco aquí. claro. Él quería que Blake los inscribiera en una excursión organizada y grupal, pero Blake tenía otros planes. Blake tiene un pensamiento propio y definido, y decidió que no queríamos hacer eso. Según él, queríamos poder hacer lo que se nos diera la gana. Hubiera sido bueno ver a otra persona jalando y cavando. Vamos, papá, ¿quieres compartir esto con 10 extraños y un guía? De hecho, sí. Jamás me gustaron las excursiones guiadas y siguen sin gustarme. Vamos a cargarla. Era una experiencia que quería compartir con mi padre, solo nosotros dos. El itinerario de Blake incluía un recorrido de 145 kilómetros en balsa hacia el sur por el río Koyukuk, hasta la ciudad de Bettles. Debía tomarle cerca de 6 días. Sería un recorrido de unos 150 kilómetros, durante el cual planeamos acampar y realizar caminatas. Solo íbamos a divertirnos. ¡Papá! Fue a comienzos de junio, 2 semanas antes de que comenzara la temporada de vacaciones, así que Blake y Neil tenían el Koyukuk todo para ellos. Mientras navegábamos por el río, comentábamos que era maravilloso ser los únicos allí, ser los primeros del año. Y había una razón para ello. Durante 8 meses al año, los ríos están cubiertos de hielo.
La nieve que cubre la reserva llega casi a los 2 metros. En verano todo se derrite, inundando el río con miles de millones de litros de agua. Pero era el comienzo de la temporada, y Blake y Neil pronto divisaron algunos trozos de hielo que aún no se habían derretido. Blake, hielo. Oh, sí. Pensé que ya se habría derretido todo. Yo también. De hecho, cuanto más navegábamos, más hielo encontrábamos. Parece que esto va a seguir así. La corriente también comenzaba a tomar velocidad y Blake forcejeaba por controlar la balsa. ¿Crees que deberíamos detener esto? Intentaba ver más allá del recodo esperando divisar la ruta que debíamos seguir. Y en ese momento comprendí que en realidad nosotros no podíamos decidir qué camino tomar. Totalmente fuera de control, los hombres fueron arrastrados por la corriente. Debemos detenernos y parar esta cosa. Lo intento, pero no puedo aminorar la velocidad. Vamos muy rápido, Blake. Aminora. No puedo hacerlo, papá. ¡Sujétate! ¡Sujétate! En ese momento estábamos aterrados y todo pasó tan rápido que no tuvimos tiempo de pensar en nada. Lo siguiente que puedo recordar es ser arrastrado justo debajo del hielo. Tuvimos poco tiempo para comprender lo que había ocurrido. Pero sabíamos que estábamos en problemas. No pasó mucho tiempo hasta que aparecimos en lo que era una cámara de aire bajo el hielo. La bolsa de aire los había salvado, pero la capa de hielo podía extenderse por varios kilómetros. Recuerdo haberle gritado a mi padre. ¡Papá! Blake gritaba, "Lo siento, papá". ¡Papá, lo siento! Pero obviamente no fue su culpa. Toma mi mano. Blake pudo tomar la mano de Neil. Intentó desesperadamente aferrarse a él, pero la corriente era demasiado fuerte. ¡Papá! ¡Papá! Solo podía ver, impotente, cómo su padre era arrastrado bajo el hielo. ¡Papá! En una excursión por un río ártico, la balsa de Blake y Neil Stanfield había volcado ¡Sujétate! ¡Sujétate! y ambos estaban atrapados bajo una capa de hielo en las heladas aguas árticas. Toma mi mano. La veloz corriente había arrastrado a Neil, el padre de Blake. ¡Papá, no! Blake pronto lo siguió. Luego, él y Neil fueron expulsados debajo de la capa de hielo, pero su tormento aún no había terminado. Estábamos siendo arrastrados rápidamente hacia la segunda capa de hielo y me adelanté. La alcancé y me aferré tratando de evitar quedar debajo. La fuerza del río era tal que de todas maneras me arrastró bajo el hielo. Pero a diferencia de la primera, esta capa de hielo no poseía una bolsa de aire salvadora. Y la segunda capa de hielo no presentaba espacio para respirar. Así que contuvimos la respiración pensando que ese sería el final. Mi padre y yo sufrimos muchos rasguños en la parte superior de la cabeza intentando encontrar aire, esperando poder respirar. Siempre pensé que la peor forma de morir era ahogarse y era casi seguro que moriría de esa manera. Todo lo que recuerdo luego de estar bajo el agua por lo que me pareció una eternidad fue que salí e inspiré una hermosa bocanada de aire. Blake había sobrevivido luego de estar atrapado bajo el hielo, pero no había señales de su padre. Durante ese tiempo no sabía dónde estaba mi padre y si había sido empujado contra algo y estaba atrapado. ¡Papá! 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 No sé si hubiera sido capaz de enfrentar a mi madre y al resto de la familia y decirles que mi padre había perecido.
y que yo había logrado sobrevivir. Lo siguiente que recuerdo fue ver su cabeza por encima del agua. Estaba vivo, pero la fuerte corriente lo arrastraba. ¡Papá! No parecía hacer ningún intento por salir del río. Y yo sabía que estaba herido y que no podría hacerlo. Neil estaba exhausto, pero de alguna manera logró aferrarse a una roca y salir. ¡Papá, vas a congelarte! Blake sabía que su padre debía llegar a la orilla pronto antes de quedar paralizado por el frío y la conmoción. ¡Papá, debes nadar! ¡No te detengas! ¡Vamos! Mientras tanto, Blake me gritaba y yo no podía oírlo por el estruendo del río. ¡Debes ¿Qué? llegar a la orilla! ¿Qué? Blake, no puedo oírte. Finalmente logré hacer una inspiración profunda para decirle que se callara. ¿Me dejas pensar un minuto? Blake me decía que tenía que nadar hacia él, cosa que era lo que yo menos quería hacer. ¡Papá! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Neil sentía pavor al pensar en enfrentar la helada corriente otra vez, pero Blake sabía que era su única posibilidad. ¡Vamos, papá! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! Reuniendo valor, Neil se sumergió. ¡Vamos, tú puedes! ¡Papá! Lo logró, pero aún corría peligro. Dios, estás congelado. Papá, ven aquí. Lo siento tanto. Lo siento. Lo siento, papá. Está bien. Fue mala suerte. El agua helada le quitaba la vida a Neil. Blake era médico y sabía que su padre estaba comenzando a sufrir hipotermia. Apenas lo saqué me di cuenta de que temblaba incontrolablemente y de que eso era un ataque. El cuerpo de 65 años de Neil no podía lidiar con el frío de la misma manera que el de su hijo. En una persona joven, las venas se contraen en brazos y piernas, reduciendo la pérdida de calor y ayudándola a mantener la temperatura necesaria del cuerpo. Pero las venas más viejas de Neil no se contraían de forma tan eficiente. El calor salvador abandona su cuerpo más rápidamente. Si no se calentaba pronto, sus órganos dejarían de funcionar y moriría de hipotermia. Debes entrar en calor, papá. Debo calentarte. Blake desesperaba. Debía hacer entrar en calor pronto a su padre. Y entonces recordó algo. ¿A dónde demonios guardé el encendedor? Lo tengo. El encendedor no había sido arrastrado de milagro, pero estaba empapado. Si no lograba encenderlo, habría sido como una sentencia de muerte para Neil. Saqué el encendedor de mi bolsillo y apreté el botón. Y se encendió. Pensé que quizás después de todo podríamos tener fuego. Pero las ropas húmedas de Neil estaban quitándole rápidamente la energía vital de su cuerpo. Sabía que debía encender un fuego y que debía despojarlo de esas ropas húmedas y frías. Debemos secarte, papá. Estarás bien, papá. ¿De acuerdo? Bien. Bien. De acuerdo. Mientras el fuego se encendía, yo comencé a abrazarlo y a intentar darle algo de mi calor. Finalmente logré que dejara de temblar. Sí, papá. La crisis inmediata había pasado. Blake comprendió cuán cerca de la muerte habían estado él y su padre. Blake tenía en su chaleco salvavidas una foto de su esposa y su hijo. Y le preocupaba mucho no volver a verlos. Y ambos lloramos un poco. Está bien. Mira, todo estará bien. Neil y Blake
Blake Stanfield sobrevivieron al tormento de quedar atrapados bajo el hielo en un río ártico. Perdieron todo su equipo de campamento y estaban a merced del clima en un páramo de Alaska. Y como debido a lo poco avanzado de la temporada nadie se aventuraría a navegar por el río, Blake sabía que sus posibilidades de ser rescatados eran El pocas. sol se está poniendo y hace más frío. ¿Crees que deberíamos buscar un lugar más protegido? Sí. ¿Puedes moverte? Supongo que puedo. ¿Qué estás haciendo? Muestro hacia dónde vamos. Una pena que nadie lo vea. Vamos, papá. Neil y Blake partieron en busca de un refugio. Creo que en ese momento yo quería avanzar mucho más rápido de lo que mi padre podía caminar. Porque yo estaba teniendo muchos problemas. Neil se esforzaba por seguir el ritmo de Blake. Ya tenía 65 años y aún sufría los efectos provocados por un accidente ocurrido un año atrás que le dejó un tobillo fracturado. Blake, ¿podríamos detenernos aquí por un minuto? Ni siquiera estás intentando hallar un lugar para detenernos. Perdón. Me dejé llevar. No hay manera de que salgamos caminando de aquí. Hay que hallar un buen lugar donde acampar y quedarnos ahí. Bien. 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 Dame tu mano. Estábamos en medio de ese vasto lugar salvaje e inexplorado a 100 kilómetros del ser humano más cercano. Faltaban unas 2 semanas para que alguien se acercara al área en donde estábamos. Estábamos solos y debíamos resistir y sobrevivir hasta que halláramos la manera de irnos o que alguien nos encontrara. Decidieron quedarse y construir un refugio para protegerse del clima. Pero el riesgo de lluvias era el menor de sus problemas. Oye, Blake, ven a ver esto. ¿Qué? Huellas. ¿Qué piensas? ¿Un oso negro? Ajá. Parece un oso pardo. Los osos pardos pueden ser feroces y agresivos, y la reserva alberga cientos de ellos. Usualmente cazan caribúes y ovejas, pero un oso pardo hambriento puede atacar y matar a una persona. Necesito encender el fuego. Ellos tenían una escopeta, pero en ese momento estaba en el fondo del río. Mientras la noche caía, la única defensa con la que contaban frente a un oso pardo al acecho era el fuego. ¿Por qué no te acercas, papá? Papá y yo nos turnábamos para recostarnos de frente al refugio en donde crepitaba el fuego, y quien estuviera detrás debía estrechar fuertemente en brazos al otro. Intenta dormirse. Sí. Neil y Blake estaban hambrientos, con frío y cansados, pero no les sería fácil dormir. Durante el verano, la inclinación de la órbita terrestre hace que el polo norte siempre esté mirando al sol. Por ello es que este apenas se esconde tras el horizonte. En Alaska, esto provoca que haya una luz diurna permanente con apenas 3 horas de oscuridad real. Pero durante ese tiempo, la temperatura puede bajar casi 40 grados. Yo tuve escalofríos hasta que me dormí, porque mi ropa aún estaba húmeda. Blake estaba demasiado preocupado como para dormir. Pasaría una semana hasta que alguien descubriera que se habían perdido, y quizás su padre no resistiera. Su única alternativa consistía en una caminata agotadora de 96 kilómetros hasta la ciudad más cercana. La persona más cercana estaba muy lejos. Era un terreno peligroso. Solo teníamos un par de zapatos entre los dos.
Había muchos osos en el área. Realmente era difícil sobrellevar las penurias que experimentábamos. Hacia la mañana siguiente, Blake había tomado una decisión Yo debía regresar a Bettles y debía buscar ayuda. y debía convencer a su padre de que era la correcta. Papá, ¿estás bien? Sí. Algo dolorido. ¿Dormiste? No mucho. Estuve pensando que hay que organizarse. Debemos armar una buena pila de leña y quizá construir algunas trampas. También necesitaremos comida. Iré por ayuda, papá. ¿Ayuda? ¿Dónde? Blake no tenía dudas, lo había pensado mucho y estaba decidido a solucionar ese problema y caminar de regreso hasta Bettles. Bettles está a 96 kilómetros. Eso es una locura. Ya hablamos de esto. La primera regla de supervivencia es permanecer Papá, juntos. ya lo sé. Pero nadie remontará este río en semanas. No podemos esperar tanto. ¿Es que quieres suicidarte? ¿Has mirado siquiera el mapa? En el camino hay un maldito río enorme. Le pregunté cómo demonios pensaba atravesar el río Tinyaguk, que estaba al sur y parecía de un tamaño considerable. Y me dijo, no lo sé, hallaré la manera. ¿Sí? ¿Cómo? No es un arroyuelo. Es un río de Alaska en plena crecida. ¿Tienes idea de lo poderoso que es? Sí, papá, estuve en uno ayer, ¿recuerdas? Estamos solos, papá. Nadie vendrá. Nadie. Te pido que no vayas. Dejarlo solo fue una decisión difícil. Pero él sabía que yo sería testarudo porque heredé esa cualidad de él. Te vas a ir, ¿no es cierto? Así es, me voy. Porque si no lo hago, moriremos. Necesitarás el cuchillo. Y el encendedor. ¿Y qué harás con respecto a los osos? Ya viste las huellas. Tienes el fuego. Eso debería alejarlos. Me refería a ti, hijo. ¿Qué harás con los osos? Te quiero, papá. Nos abrazamos y nos dijimos que nos queríamos. Sí, yo también. Tú sabes que... Sabes que es así. Padre e hijo sabían que no era un adiós común y corriente. Voy a regresar. Podría ser la última vez que se vieran. No hagas que te maten, ¿me oyes? Estaba emocionado cuando se fue. Me sentí solo y preocupado por haber quedado solo. Pero más me preocupaba él y las cosas con las que podía toparse. Luego de tomar la terrible decisión de dejar solo a su padre, Blake caminaba por los páramos de Alaska en un desesperado intento por encontrar ayuda. Blake se dirigía al sur para llegar a la ciudad de Bettles, a 96 kilómetros. En su camino se cruzaba el río Tinyaguk, que él esperaba no fuera demasiado ancho como para poder vadear. Pero primero debía llegar allí. Debido a la escala del mapa, era bastante difícil determinar dónde estábamos. No tenía elementos para guiarme. La caminata agotaba a Blake. El terreno era peligroso e irregular, y hacía más de 24 horas que no probaba bocado. Pero Blake estaba logrando un buen progreso. Unas pocas horas después de dejar a su padre, dio con el río, el mayor obstáculo entre él y Bettles. La sola idea de cruzarlo era en sí aterradora. Sus aguas eran heladas y corrían veloces, y podía ser arrastrado bajo otra capa de hielo. Blake no tenía opción. Si quería encontrar ayuda para él y para su padre, simplemente debía cruzarlo.
Apenas comencé a vadearlo, el agua corría tan rápido que comprendí que simplemente debía saltar y nadar hasta la otra orilla. Blake hizo uso de toda su fuerza para enfrentar a la veloz corriente. El agua helada lo cortaba como si fueran cuchillos. De alguna manera logró cruzar. Lo había dejado todo. Fue un logro enorme. Habiendo dejado atrás el Tinyaguk, solo le faltaba una caminata directa hasta Bettles. A muchos kilómetros de allí, el padre de Blake, de 65 años, estaba hambriento y cansado, pero no podía dormir. Le había dado el único encendedor a Blake y debía evitar que el fuego se apagara. Era su única fuente de calor y su única defensa contra los osos. La dificultad de mantener vivo el fuego radicaba en que debía caminar en calcetines sobre un suelo realmente pedregoso. Neil esperaba que el fuego fuera suficiente para mantener a raya a osos y a lobos, pero él también gritaba y chillaba para evitar un ataque. ¿Hay alguien aquí? ¡Que venga a hacerme compañía! Neil no había visto señales de osos. Lo que realmente lo asustaba era lo que podría haberle sucedido a su hijo. Estaba muy preocupado por Blake y por lo que podría haberse encontrado. Como su padre, Blake también trataba de ahuyentar a los depredadores cantando en voz alta, e irónicamente su lista incluía canciones alegóricas. Casi todas mis canciones eran melodías sobre alces y osos. Pero su optimismo no duró mucho. Blake se enfrentó con su peor pesadilla: un oso pardo. Un oso pardo puede hacerte pedazos con sus poderosas mandíbulas, pero sus garras pueden hacerte un hoyo como si nada, así que vértelas con ellos no es broma. No podía permitir que el oso lo viera, pero el menor sonido podría atraer su atención. La adrenalina realmente corrió por mi cuerpo cuando lo vi. Blake no se animaba a hacer ningún sonido. El oso estaba cerca, demasiado cerca. Era aterrador verlo ahí, porque no estaba tan lejos como me hubiera gustado. El oso no lo había visto, pero los osos pardos cuentan con un arma secreta. Sus conductos nasales están cubiertos con miles de millones de sensores. Un humano tiene apenas 12 millones, haciendo que el olfato del oso pardo sea 7,000 veces más poderoso. Un oso pardo puede olfatear a su presa desde una distancia de más de 3 kilómetros. Blake tuvo suerte, ya que el viento estaba a favor, pero podía cambiar. Era un riesgo enorme y debía huir. Increíblemente, logró no ser visto. Fue un escape afortunado, pero aún le faltaba un largo trecho. Estaba exhausto, pero había avanzado mucho. Había sobrevivido a 2 ríos árticos y a un oso.
pero su buena suerte estaba a punto de terminar. No podía creer lo que veía. Era el río Tiñaguk, el mismo que él creía haber cruzado antes ese día. Antes le había parecido un arroyuelo y apenas había logrado cruzarlo. Si intentaba cruzar ahora, se ahogaría. Perdí mucho del optimismo que tenía. Apenas vi eso. No había forma de cruzarlo, porque era demasiado ancho y el agua corría muy rápido y era fría. Era el final. Blake se había jugado el todo por el todo partiendo hacia Bettles y se atormentó pensando en su padre, solo en esos parajes salvajes y aguardando un rescate que nunca llegaría. El cansancio físico y mental de los últimos 2 días finalmente estaba haciendo mella en él. Comprendí que debía descansar. Era algo que mi cuerpo me pedía en ese momento, debido a todo lo que debió pasar. El constante esfuerzo físico significó que Blake había consumido energía 24 veces más rápido que lo normal. No había comido en 36 horas y su cuerpo, desesperado por combustible, convertía músculos en energía. Literalmente, estaba comenzando a comerse a sí mismo. A kilómetros de allí, Neil enfrentaba su primera noche solo en un páramo de Alaska junto a los depredadores. Estaba hambriento y exhausto, pero sabía que dormirse era riesgoso. Todo lo que tenía para ahuyentar a osos y lobos era el fuego. Lo difícil de mantener vivo el fuego era permanecer despierto. Podía despertar en medio de la noche y quizá enfrentar el grave problema de tener que volver a encenderlo. Si el fuego se apagaba, Neil estaría en serios problemas. Tras una noche de sueño irregular, Blake debió enfrentar lo sombrío de su situación. Me angustié cuando comprendí que no había forma de llegar a Bettles. Estaba muy lejos de lo que esperaba que fuera mi destino final. Solo tenía la débil esperanza de que si permanecía junto al río y pasara un avión, podrían divisarlo. No dejaba de pensar que esos pilotos sobrevolaban esos ríos siempre, así que podrían pasar sobre mi cabeza. Debía hacer todo lo posible por hacerse más visible. A pesar de su debilitado estado, Blake comenzó a reunir maderas para hacer una señal ígnea. Así que prendí fuego a un conjunto de troncos, esperando que alguien viera el humo. Pero incluso este sencillo plan se malogró. Cada vez que miraba al cielo, el humo no era tan blanco y humeante tal como siempre lo vemos en los shows de TV. No era perceptible. Sintiéndose derrotado, Blake se recostó para pasar su segunda noche en el páramo. Neil se las había arreglado para mantener vivo el fuego, pero lo que hasta ese momento lo había salvado estaba por ponerlo en peligro. Creo que saltó una chispa. De pronto había fuego por encima de mi cabeza. Y estaba a unos 50 centímetros por sobre mi cabeza. Así que debí irme pronto de allí. Neil vio con impotencia cómo su preciado refugio era devorado por las llamas. Neil sobrevivió 3 días en los páramos de Alaska, pero su improvisado campamento fue destruido. Salí de allí y vi cómo el fuego
convirtió todo en un infierno. Debía aguardar a que el incendio se extinguiera. Fue entonces cuando se dio cuenta de que debía salvar parte del fuego para encender otra fogata. Sin fuego se congelaría del frío y no habría tenido protección contra los depredadores al acecho. Por el momento, Neil había mantenido el fuego. Habían pasado 3 días desde el accidente con la balsa, y la señal ígnea de Blake no había traído a ningún rescatista. Su optimismo disminuía, y además tenía problemas más serios. Entré en pánico cuando descubrí que el río crecía tan rápidamente. Y me dirigí al bosque por temor a que la crecida fuera tan rápida que me aislara y yo quedara atrapado con el agua rodeándome. Con su campamento destruido, Neil quedó a merced de los elementos. La luz del día traía consigo a un nuevo enemigo, el ardiente sol. El sol estaba muy fuerte y no había dónde protegerse. Necesitaba construir un nuevo refugio, pero hasta las tareas más simples se volvían cada vez más difíciles. Un cuerpo de 65 años tiene menor resistencia a condiciones adversas. Y luego de 3 días sin comida, Neil se debilitaba. Blake seguía esperando. Él había confiado en que al quedarse junto a un gran río, sus posibilidades de ser descubierto por los pilotos locales aumentarían. Pero luego de 2 días, su optimismo decaía. Estaba muy deprimido por la situación en la que estábamos, especialmente porque tenía mucho tiempo para pensar en ello. Blake había resistido otro día y otra noche, pero su temor era que su padre no hubiera sobrevivido a su terrible situación. Otro día sin señales de aviones. Y entonces Blake creyó escuchar algo. Alrededor de las 6 o 7 p.m. del martes, estaba recostado junto al fuego cuando oí el sonido de un avión. ¡Mi Dios! Se acercaba rápidamente hacia mí. Eso pude notarlo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! Blake estaba desesperado porque el piloto lo viera. ¡Aquí! 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 Comprendí que me habían visto. Me vieron. El avión no aterrizó, pero Blake estaba convencido de que había ido por ayuda. Tres horas más tarde, aún no había señales de rescate. Estaba débil y confundido. ¿Habría sido una alucinación? Luego de un tiempo empecé a preguntarme si no habría alucinado. ¿Me había imaginado el avión? Pero entonces el avión reapareció.
¡Estoy aquí! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Oigan! Y dejó caer algo. Era un bolso que contenía provisiones y un transmisor. Encendí la radio y les conté lo que había sucedido. Solo un pensamiento ocupaba su mente. ¡Deprisa! Deben encontrar a mi padre. 80 kilómetros río arriba. Habrá un fuego. Ustedes lo verán. El piloto ordenó una búsqueda aérea en pos de Neil. Hangar, ¿dónde se encuentran? Aquí, vamos en dirección norte. Un avión llegó al área indicada en menos de 10 minutos. El campamento de Neil debía ser fácil de divisar. Pero cuando el piloto se comunicó con Blake, las noticias no eran buenas. No había señales de su padre. ¡Deben regresar! ¡Él está allí! ¡Vayan hasta que lo encuentren! Él no puede moverse, debe estar en el campamento. Quizás no llegaron lo suficientemente lejos, no puede caminar. Me preocupaba que algo sucediera. No era posible que no lo vieran. ¡Vayan y encuéntrenlo! Y caí de rodillas. Era la peor pesadilla de Blake. Había dejado que su padre sobreviviera por sí solo y ahora debía vivir con la idea de que le hubiera pasado algo. La búsqueda aérea continuaba. Todo lo que Blake podía hacer era esperar y rezar. Yo estaba regresando a base. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Finalmente, el piloto vio algo, pero no pudo aterrizar. Un helicóptero recogió a Blake y se dirigió rápido al lugar. Hangar, ¿me copian? Neil. Neil, ¿está bien? ¿Cómo supo el lugar? Lo supe por su hijo. Subieron al helicóptero. ¡Papá! Lo siento tanto, papá. Lo siento. Y todo lo que pude decirle fue... oye, te ves horrible. Bueno, tú tampoco te ves bien. Estaba feliz de verlo, muy, muy feliz. Y ahora podremos irnos a casa. Salgamos de aquí. Y despegamos juntos. Otra vez. Neil y Blake perdieron mucho peso durante su terrible experiencia de 5 días. Luego del accidente, Blake se mudó con su familia de Alaska a Oklahoma para estar más cerca de sus padres. Ahora ejerce la medicina. En tanto, Neil dirige un negocio de administración de edificios. Blake y Neil aún salen juntos de excursión, pero nunca más navegaron en balsa.